Hola, buenas tardes. Mi nombre es Robert Lobatón. Soy estudiante de la maestría de Gerencia de Finanzas en los Negocios. Y bueno, hoy vamos a estar conversando un poco sobre lo que son las finanzas, sobre lo que es los estados financieros, su utilidad y sus características. Para comenzar a hablar de lo que son las finanzas, tenemos que hablar del término dinero. Si bien el término dinero es relativamente reciente, desde la prehistoria se ha utilizado, no bien como dinero, sino como lo que llamamos trueque, en donde se intercambiaban bienes a cambios de otros. Posteriormente, las grandes monarquías comenzaron a utilizar lo que fue el oro para poder acumular su riqueza. Posteriormente se añadieron otras aleaciones para poder crear las monedas y poder acuñarlas en las monarquías. Posteriormente la monarquía china introdujo lo que fue el papel moneda. El papel moneda cambió las finanzas a nivel mundial, puesto que se volvieron transacciones mucho más complejas, mucho más sofisticadas, y las finanzas se comenzaron a ver como un bien necesario para que las economías, para que las sociedades prosperaran. Posteriormente entramos a lo que es hoy en día las finanzas y nos hemos dado cuenta que el cambio que han tenido es bastante grande. Incluso cuando nos damos cuenta hoy en día, los grandes mercados bursátiles no utilizan dinero físico, dinero tangible, sino que lo utilizan de forma intangible, mediante transacciones que vienen con transferencias bancarias, incluso con el surgimiento de las economías emergentes y con el surgimiento de el dinero emergente, de lo que es las monedas emergentes, como lo es el Bitcoin, este tipo de monedas, si bien no son tangibles, también tienen un cierto poder adquisitivo que cada vez es mayor. Entonces la finanza se hace necesaria poder manejarla y poder estructurarlas en todas las empresas, sean públicas o privadas, o incluso en los grandes, en los gobiernos mundiales, para poder tener una economía sana. El término finanzas se refiere a un conjunto de recursos, de herramientas, de actividades, de documentos o informes que vamos a estar utilizando para poder tomar decisiones en cuanto al manejo de los bienes de una organización o institución pública o privada. Y también, por supuesto, individual, porque las finanzas se pueden utilizar de forma personal o individual, así como de organizaciones o instituciones. Entonces, las finanzas básicamente son estos recursos, estas herramientas o estos documentos de los cuales nos valemos para hacer un buen manejo y lograr que se cumplan los objetivos esperados. Tenemos que diferenciar las finanzas de lo que es la economía, la administración y la contabilidad. La administración y la contabilidad básicamente son los que nos van a dar los datos, los que nos van a permitir organizar todos estos datos y estructurar todos estos informes, a partir de los cuales las finanzas van a ser que yo tome decisiones. Yo voy a interpretarlo mediante las finanzas, yo voy a realizar esta interpretación y voy a poder tomar decisiones. Entonces, básicamente son ciencias que están interrelacionadas. Asimismo, las finanzas están relacionadas con la economía, incluso hay algunos autores que señalan que básicamente es lo mismo, pero tenemos que entender que las finanzas básicamente en el siglo XXI estudian lo micro, estudian el interno de las compañías, de los individuos, y no necesariamente condiciona el éxito de al entorno. La economía estudia ese entorno, estudia todo lo que tiene que ver con las condiciones políticas, geopolíticas, geosociales, geoculturales, ecológicas, legales. Hay algunos autores que señalan que existe la macroeconomía, que se refiere más a lo macro, a todo lo que estudia la economía netamente, y la microfinanzas tiene que ver con
las finanzas netamente del siglo XXI, el interno de las organizaciones, las decisiones que yo voy a tomar que me van a permitir tener éxito a pesar de todo mi entorno. Yo lo voy a evaluar, pero no necesariamente eso va a condicionar que yo tenga éxito. Entonces, también tenemos que ver que actualmente un administrador financiero juega un rol, un papel fundamental hoy en día, puesto que en él recaen las decisiones de producción, de financiamiento, de análisis financiero, de créditos, de flujos de efectivo. Un administrador financiero es una persona que lleva a cabo las finanzas, que se encarga de establecer las finanzas, agarrar todos estos datos, toda esta información, volverla lo más sencillo posible y esta información entregársela a sus líderes, a sus directores, a la parte de presidencia, y estos toman las decisiones correspondientes, por supuesto tomando en cuenta al administrador financiero. Por eso es que las finanzas son tan delicadas hoy en día. Para poder tomar estas decisiones nos valemos de un conjunto de documentos, de informes que me van a permitir establecer qué tan sana o qué tan enferma está la situación económica de una empresa. ¿Ok? Esto es a lo que llamamos nosotros como un estado financiero, puesto que son documentos, son informes que tienen a detalle toda la información administrativa, toda la información económica de un individuo o de una organización, y me permite establecer en qué situación económica se encuentra. Es decir, qué tan saludable o qué tan enferma está una empresa, qué tan positiva o qué tan negativa en términos de financieros está una empresa. Entonces, estos informes es lo que nosotros llamamos como estado financiero. Existen distintos tipos de estados financieros, puesto que cada uno de ellos tiene características, tiene elementos que me va a permitir utilizarlos para tener información distinta y poder tomar distintas decisiones. Entonces, por eso es que han surgido diferentes estados financieros, y básicamente a nivel mundial se utilizan lo que son, primero, el estado de situación financiera o el balance general. El balance general me habla de la situación económica de una entidad, es decir, de una empresa. Es la situación económica en la forma más macro de una empresa. Por eso es que habla de algo general, de un balance general, porque no se va a detalle, sino que simplemente me habla de la situación económica general de una empresa, y cabe destacar que es en un momento específico. Para poder determinar esta situación económica, él se vale de 3 recursos, lo que son los activos, los pasivos y el capital. Cuando nos referimos a los activos, hablamos de todos los bienes que posee una empresa, todos los bienes, objetos o dinero que posee una empresa. Cuando nos referimos a pasivos, es al contrario, es todas las deudas u obligaciones que posee una empresa, que ha contraído con sus acreedores, con sus proveedores o con sus propios clientes. Y cuando nos referimos a capital, son todos aquellos recursos que ha invertido o que ha ingresado un socio, y todas aquellas ganancias que se han reinvertido, todos aquellos dividendos que se han reinvertido en una empresa. Para poder entender la relación que tienen estos 3 elementos, podemos entender lo que es la ecuación simple, que me indica que capital es igual a activo menos pasivo. Si yo tomo todos los activos, es decir, todos los bienes, los sumo y posteriormente resto todas las obligaciones que tiene la empresa, me va a dar el capital, porque es realmente lo que yo tengo. Son mis dividendos, es mi dinero, son mis bienes
que realmente es el capital o el patrimonio. Hay distintos autores que lo refieren como similar, capital o patrimonio de la empresa. Es lo que realmente una empresa posee, luego de restarle sus obligaciones, luego de pagar, luego de cumplir con sus obligaciones contractuales. Este balance general lo utilizan los accionistas para poder ver qué tan sana o qué tan enferma está una empresa. Es algo general, pero me va a permitir tener un panorama visual, un panorama bastante amplio de cómo estoy yo actualmente. Para poder construirlo hay que entender primero que son activos y que son pasivos, pero a su vez hay que saber dividir lo que son los activos, los pasivos. Los activos se subdividen en los activos circulantes y los activos fijos. La principal característica de los activos circulantes es que son activos, son bienes que yo voy a poder convertir fácilmente en efectivo. Cuando hablamos de convertir fácilmente en efectivo, es liquidez. A eso nos referimos con liquidez. Fácilmente convertible en efectivo. Entonces, todo lo que sea fácilmente liquidable es un activo circulante. Nos referimos a inventario, nos referimos a cuentas por cobrar a corto plazo, inversiones a cobrar a corto plazo y el dinero que netamente yo tengo. Cuando nos hablamos de activos fijos, hablamos de todos aquellos bienes que son tangibles, que yo voy a estar utilizando en las operaciones que yo utilizo constantemente, y por estarlos utilizando ellos tienen una depreciación hasta llegar a la obsolescencia. Entonces estos activos son tangibles y los utilizo constantemente en mi operación. Cuando hablamos de pasivos nos referimos a pasivos circulantes y pasivos fijos. Mucho más fácil también de identificar, puesto que hay una palabra o una condición que me lo separa, que es el periodo del tiempo, y es un año. Cuando hablamos de pasivo circulante nos referimos a todo aquello que yo tenga que pagar o mis obligaciones menores a un año. Y cuando hablamos de pasivos fijos nos referimos a todo aquello que yo tenga que pagar o mis obligaciones mayores a un año. Ahora bien, hay un término que se refiere a otros activos y otros pasivos. Y para poder entenderlo tenemos que referirnos a la palabra anticipado. Todo lo que yo haya cobrado por anticipado, es decir, que yo tuve ganancia de eso por anticipado, son obligaciones y se refieren a otros pasivos. Y todo aquello que yo tenga que yo haya pagado por adelantado se refiere a otros activos. Entonces, teniendo en cuenta la palabra adelantado, yo sé que si lo pagué antes es un activo, otro activo. Y si yo lo gasté, lo utilicé por adelantado, son otros pasivos. Teniendo en cuenta todo esto, yo voy a poder separar mis activos, mis pasivos, y voy a tener mi capital y voy a poder construir mi balance general para poder mostrárselo a los socios y para poder ver qué tan saludable es una empresa, qué tan rentable es una empresa. Si bien el término rentabilidad, si necesitamos saber realmente qué tan rentable ha sido una empresa, entonces en este momento tenemos que referirnos al segundo estado el segundo estado financiero, que es el estado de resultados. El estado de resultados es un conjunto, es un documento que se vale de todo lo que son los ingresos y las pérdidas o las salidas en un periodo determinado. El estado de resultados me va a decir qué tan rentable fui yo como empresa en un periodo determinado. Es decir, el estado de resultados básicamente lo que me va a indicar es
dependiendo de los ingresos y los gastos que yo tuve, qué tan rentable fui, si tuve ganancias, si tuve pérdidas en un periodo determinado de tiempo. Es decir, yo hice mis operaciones, pero puede ser que en mis operaciones yo tuve pérdidas o tuve ganancias. Y a esto es lo que nosotros llamamos como utilidad o como pérdida. Este estado financiero habla de, por eso es que algunos autores lo señalan como estado de resultados y otros autores lo señalan como estado de pérdidas y de ganancias. Básicamente es el resultado económico de un ejercicio, es decir, el resultado de las operaciones en un periodo determinado de tiempo. Es un informe que es bastante simple, bastante ordenado y bastante detallado. Lo único que tenemos que tener en cuenta es mis gastos, mis ingresos para poder obtenerlo. Tengo que determinar tengo que poder determinar cuáles fueron mis ingresos, cuáles fueron mis gastos, y también tengo que poder saber cuáles fueron también por lo menos mis gastos operativos, mis ingresos operativos, mis gastos operativos. Es decir, todo lo que tiene que ver con impuestos, con depreciación, con retenciones, todo esto también se incluye en este estados de resultados o estados de ingresos y egresos. Lo primero, para organizarlo, tenemos que empezar por las ganancias, los ingresos que tuvimos, todo lo que fue entrada de dinero, todo lo que es ingreso de entrada. Después tiene que ver con todo lo que fueron los gastos. Primero empezamos con todo lo que sumó y después con todo lo que restó para obtener la ganancia o la pérdida. Al final de este estado tenemos que tener en cuenta que si el estado de resultados me da un resultado en positivo, es una utilidad neta. Hablamos de ganancia, hablamos de que fue favorable mi operación porque obtuve ganancias. Pero cuando hablamos de que el estado de resultado me arrojó en forma negativa, hablamos que hubo una pérdida neta del ejercicio. Recapitulemos. Si me da positivo es una utilidad neta del ejercicio y si me da negativo hablamos de una pérdida neta del ejercicio. Algunos autores reflejan ganancia neta, otros reflejan utilidad neta. Básicamente se refiere a lo mismo. Uno es ganancia, uno es en positivo y otro es en negativo y otro es pérdida. Este resultado me permite a mí ver qué tan rentable fui en el periodo de tiempo. Permite a algunos inversores ver qué tan rentable fueron las operaciones de la compañía y poder proyectar que en un futuro la compañía cómo va a hacerle frente al pago de sus deudas. Por supuesto, si yo tuve una pérdida, se vuelve cuesta arriba poder pagar las obligaciones laborales. No me condiciona específicamente de que una empresa no sirva, porque pueden haber motivos del entorno o motivos específicos por los cuales no tuve utilidad, pero sí me da un abreboca de qué ocurrió. Y ahí es cuando por lo menos inversores revisan y van más a profundidad qué ocurrió, qué necesita la empresa, en dónde van a utilizar mi dinero, la inversión que yo voy a hacer, si es para poder obtener ganancias en vez de pérdidas, si es para invertirlo en maquinaria para poder aumentar mi producción y poder tener mayor cantidad de ganancias. Entonces este estado financiero me utiliza eso, y lo que me mide es el rendimiento de las operaciones de una empresa. Después tenemos el tercer estado financiero,
que es un estado que se llama estados de flujo de efectivos, o como algunos autores lo refieren, estados de cambio de situación financiera. Los estados de cambios de situación financiera, lo que me van a indicar a mí es, básicamente, me van a indicar el flujo de efectivo, dónde hubo entrada, dónde hubo salida, dónde hubo movimiento de mi efectivo. Simplemente me va a permitir a mí determinar dónde está mi liquidez, dónde salió mi liquidez, por qué aumentó mi liquidez, por qué disminuyó mi liquidez. Para esto es que se utiliza, y por eso es que se llama flujo de efectivo, porque básicamente me discrimina si yo tengo obligaciones, de dónde salió el dinero, de dónde ingresó, de dónde lo obtuve, lo discrimina, y simplemente en lo que se basa es dónde entró el dinero y dónde salió, en dónde hubo movimiento, dónde hubo variaciones de efectivo. Y básicamente a nivel gerencial, este estado de flujo de efectivo lo que me va a indicar es la capacidad también que tiene una empresa de generar efectivo, ¿sí? Más que de gastarlo, me permite ver qué tan capaz soy yo de generar efectivo, o si por el contrario estoy gastando mi liquidez, estoy utilizando mi liquidez y básicamente hubo puros egresos, puras salidas de efectivo, puros movimientos hacia afuera de mi efectivo. Para poder determinarlo, tengo que entender que existen tres tipos de actividades que son naturales de una empresa, y las tres actividades son las actividades de operación, que tienen que ver netamente, como el nombre lo indica, actividades que tienen que ver relacionadas a las operaciones, a operar, a mantenerse en el tiempo la compañía. Todo esto tiene que ver con cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos que hubo anteriormente, toda esta parte. Por el contrario, si yo tengo actividades de operación, también tengo que tener actividades de inversión. Es decir, todo lo que yo utilizo como inversión tiene que ver con por lo menos compra de equipo, compra de mobiliaria, compra de un edificio para poder operar. Tiene que ver también por lo menos con pago de publicidad, toda esta parte. Yo estoy invirtiendo dinero para poder mantenerme también en el tiempo, y invirtiendo para poder permanecer. Y por último tenemos las actividades de financiamiento, que generalmente estas actividades, como evaluamos solamente el dinero, no importa de dónde haya salido. Normalmente las actividades de financiamiento es porque yo pedí un préstamo, porque yo por lo menos utilicé una hipoteca. No me importa de dónde salió el dinero, sino que simplemente me está llegando liquidez, me está llegando dinero para yo poder emplearlo. Entonces, este estado de flujo de efectivo o estado de cambio de situación financiera lo voy a estructurar en base a actividades de operaciones primero, luego actividades de inversión y luego actividades de financiamiento. Vamos a partir siempre de las ganancias netas, es decir, de una ganancia de un periodo anterior, para poder empezar a evaluar el resto. O sea, tomamos las ganancias anteriores, la ganancia neta, el dinero que yo tenía de partida, y a partir de ahí yo voy colocando todas estas actividades para poder ver dónde estuvo el dinero, si creció, si disminuyó. Ahí está la actividad como tal del administrador financiero para poder evaluar esto. Y posteriormente tenemos el último de los estados financieros que se utilizan más, que tiene que ver con los estados de variación de capital.
El estado de variación de capital contable, hay algunos autores que lo señalan de esta forma, no es más que un estado financiero, unos documentos, un informe que me va a permitir a mí demostrarle a los inversores cuál es el capital de la empresa, cómo se movió el capital de una empresa en un periodo determinado de tiempo, o compararlo con un capital antiguo, o poder predecirlo, aunque no es tan certero, en un futuro. Él se utiliza para poder demostrarle a los accionistas cómo se están comportando el capital de una empresa. Mediante esta capital, yo puedo saber si mis acciones están disminuyendo, si mis acciones están aumentando. Si mi capital aumenta, normalmente las acciones de una empresa aumentan, son directamente proporcional. Por el contrario, si mi capital yo lo comparo y decreció, disminuyó, normalmente también mis acciones disminuyen, y por tanto en este momento es donde los inversionistas tienden a vender acciones, tienden a generar también molestias, inconformidad, y pueden llegar a vender acciones, o se tienen que tomar decisiones para mejorar esto. El capital puede disminuir por lo que hablamos anteriormente, que una pérdida en mi rentabilidad, una pérdida neta en mi ejercicio, me va a disminuir el capital de una empresa. Entonces, de esta es la forma como un capital puede disminuir o puede crecer. Y básicamente lo que comentaba es que se utiliza para darle información a los socios, a los accionistas, a los directivos que tienen capital en la empresa, que tienen invertido un patrimonio, un dinero en la empresa. Entonces, bueno, básicamente estos son los estados financieros que se utilizan hoy en día a nivel mundial. Hay algunos autores que señalan que hay otros estados financieros, pero su aplicación básicamente sale de estos mismos estados y actualmente no son tan utilizados. Espero que la información haya quedado clara, y bueno, gracias por permitirme la oportunidad de expresar mi conocimiento y de ver un poco esta información. Gracias.